Nos vamos de inmediato para el Servicio Geológico Colombiano. Nos atiende a esta hora Luisa Castillo, ella es sismóloga de esta entidad. Doctora Castillo, gracias por atendernos. Por favor, cuéntenos cuál es el reporte que tienen ustedes desde el Servicio Geológico. Muy buenos días, muchas gracias. Nosotros tenemos el reporte de que a las 7:34 de la mañana registramos un evento de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de alrededor de 100 kilómetros. De parte de nuestro registro, ¿me escuchas? Sí, doctora Luisa, continúe, por favor. De parte de nuestro registro de sismosentido, hemos registrado alrededor de 10.000 reportes de parte de todo el país, principalmente en la región occidental, justamente en la zona epicentral, donde la intensidad máxima reportada ha sido de 7, daño moderado. Estos son los reportes que nosotros podemos recibir a través de nuestro formulario de sismosentido. Sin embargo, como ustedes lo acaban de indicar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es quien tiene el registro oficial de esta información. Doctora, ¿es normal que se esperen en este punto réplicas tal vez por centenas o por miles en los próximos días? ¿Usted puede explicar qué es lo que la gente en las zonas de influencia del terremoto tienen que esperar para no angustiarse? Y si es posible que se repita con una magnitud también importante, o si eso se puede saber o no. Esta es una de las inquietudes más importantes y obviamente la más relevante para la población. Es importante saber que en estos procesos de sismos tan grandes y justamente, digamos, en la zona donde ocurrió el evento, podemos registrar nuevos sismos por la dinámica como tal de lo que está ocurriendo allí. Nosotros, digamos, esperamos que las magnitudes y la frecuencia de ocurrencia de los sismos o de las réplicas cada vez sean menores, pero pues teniendo en cuenta los efectos y las afectaciones que ha tenido este sismo en superficie, es importante protegerse y tener cuidado de las viviendas que han sido, digamos, afectadas con importancia, porque un nuevo sismo, digamos, por pequeño que pueda llegar a ser, el máximo que hemos registrado de réplicas hasta el momento de las 10 réplicas que tenemos ha sido de magnitud 4.8, que es muy bajo comparado con el sismo principal, pero es importante que si la infraestructura ha sufrido afectación, pues que por favor, digamos, traten de buscar quien les diga si efectivamente la infraestructura queda habitable, porque las nuevas réplicas pues pueden justamente terminar de afectar la infraestructura, que es lo que conocemos dentro de los procesos, y justamente con el sismo reciente de Venezuela sabemos que las réplicas son las que terminan, digamos, de afectar las infraestructuras. Doctora Luisa, ¿hasta dónde podemos decir que, teniendo en cuenta que la intensidad del sismo hoy en Colombia fue muy similar a la del sismo en Venezuela, fue la profundidad la que evitó que esto hubiera sido más grave, teniendo en cuenta que el de Venezuela fue muy superficial? Efectivamente, esa, digamos, que puede ser la razón principal. Justamente porque por la profundidad a la que ocurrió, la energía cuando llega a superficie está un poco más atenuada que cuando el sismo ocurre a una profundidad muy somera, como los 10 kilómetros o 20 kilómetros del sismo que ocurrió en Venezuela. Sin embargo, lo más importante y el énfasis que siempre hacemos es que las construcciones deben ser sismoresistentes. Nosotros vivimos en un país donde tenemos conocimiento de la ocurrencia de sismos así de grandes en el pasado, en la historia del país. Nosotros hemos logrado documentar grandes sismos en varias regiones del país, principalmente una de las zonas que ha sufrido grandes sismos ha sido la zona occidental por la zona de subducción. Y sabemos que la amenaza en esta región es de intermedia a alta, por lo tanto, la construcción de sismoresistencia en el país es fundamental, siempre. Entonces, independiente de la profundidad a la que ocurre el sismo, si la infraestructura no fue construida adecuadamente, hay riesgo de colapso siempre. Claro, doctora, ¿qué falla geológica fue la que genera este sismo del día de hoy? Y a propósito de Venezuela, ¿está esa falla relacionada con la de Venezuela? ¿Tienen los fenómenos alguna conexión entre sí? Bueno,
En realidad nosotros a este proceso que nosotros registramos el día de hoy no lo llamamos asociado a una falla, sino a una zona de interacción de dos placas tectónicas muy grandes, que es la placa de Nazca al occidente en la zona del Pacífico y la placa suramericana donde nosotros estamos, justamente la placa continental. Allí en esta convergencia de estas dos placas, que es justamente la que digamos culturalmente conocemos o científicamente conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico, allí ocurre que las placas están metiéndose o hundiéndose, subduciendo una debajo de la otra. La placa de Nazca está metiéndose debajo de la suramericana. Por lo tanto, esa zona de contacto de estas dos placas es la que ha producido justamente grandes sismos en el pasado. Cuando hablamos de fallas, nosotros ya hablamos de sismos mucho más superficiales, como el sismo justamente de Venezuela, que fue asociado a una falla muy larga que pasa allí y atraviesa, digamos, de oriente a occidente todo el país de Venezuela. La relación que hay entre el uno y el otro es justamente esta gran dinámica de las placas. Esa placa que se está hundiendo, la pacífica, digamos la Nazca, debajo de la continental, y al norte que tenemos la placa Caribe, esa gran dinámica entre estas tres placas es la que nos da cabida o la que genera estas grandes fallas dentro de la zona continental, porque pues los procesos de millones de años de este movimiento y de una meterse debajo de la otra genera grandes fallas en toda nuestra cordillera. De hecho, la cordillera, la cordillera de los Andes a lo largo de todo el continente es producto de esta dinámica. Entonces las fallas, cuando nosotros hablamos de sismos más superficiales, podemos asociarlo a fallas. Cuando hablamos de estos sismos de alrededor de 100 kilómetros, hablamos desde la interacción de las placas. Lo que tal vez más nerviosismo generó entre los colombianos este terremoto de hoy ha sido la duración. ¿A qué se atribuye o por qué duró tanto? Porque por lo general dura unos segundos y como que uno se calma, pero aquí fue prolongado. Muy largo. Y que fue de menos muy a más largo. también. Sí. Pues en este caso realmente lo que nosotros tenemos es que fue un sismo muy grande. Podemos hablar de sismo y terremoto indistintamente. Es un sismo grande, es un sismo moderado alto de magnitud 7,4. Esto hace que la energía liberada por esa, digamos, al momento del rompimiento de esa liberación súbita de energía, el proceso del movimiento en la zona donde les digo del contacto de las placas puede durar varios segundos hasta minutos, porque se desliza una gran masa con respecto a la otra. Entonces hay un gran movimiento, hay un par de placas o de rocas muy grandes que se están deslizando la una con respecto a la otra. Entonces es un movimiento muy largo. Esta magnitud, eso es lo que nos está diciendo, que el movimiento es muy grande y dura algunos segundos a minutos. Claro. Por otro lado, la energía que nosotros vamos sintiendo es una seguidilla de movimientos que nosotros vamos a registrar justamente durante un largo periodo de tiempo, y la profundidad también implica justamente que podamos sentirlo por más tiempo en una mayor parte del territorio, como lo hemos reportado en países vecinos también, por ejemplo. Y quiero preguntarle e insistirle en un tema que me parece el más importante a futuro, es de las construcciones sismorresistentes. El hecho de que obviamente los temblores golpean con diferencia en algún sector u otro, pero por ejemplo que se haya sentido tan fuerte en Bogotá y que los daños materiales no sean tantos ni las afectaciones a diferencia de otras ciudades, ¿quiere decir que hay regiones del país que todavía siguen atrás en esa posibilidad de tener construcciones sismorresistentes? Pues Félix, en ese caso nosotros sabemos y digamos que nosotros tenemos una norma de construcción sismorresistente actualizada a 2010. Eso quiere decir, y la primera norma de construcción sismorresistente nació en 1984 a raíz del sismo de Popayán. Esto implica que todas las construcciones previas a esta normativa de construcción sismorresistente pueden tener justamente ese tipo de vulnerabilidad. Entonces es importante que precisamente en las zonas donde las construcciones no han sido renovadas o no han sido actualizadas, se logre construir nuevamente bajo los parámetros de la nueva norma, sobre todo de la 2010.
En ese sentido, pues nosotros hemos avanzado mucho en el conocimiento de cuáles son las zonas de amenaza baja, intermedia y alta en el país, y nosotros construimos, digamos, instrumentos y herramientas que permiten elaborar estas o actualizar estas nuevas normas, pero de ahí en adelante pues no sabemos lo que, digamos, la infraestructura va a responder de acuerdo a cómo se vayan actualizando con la norma. Pues es Luisa Castillo, sismóloga del Servicio Geológico Colombiano, a quien agradecemos por atendernos a esta hora con este reporte desde esta entidad que está llevando pues toda la medición del impacto del terremoto que se ha sentido esta mañana en Colombia.